Ludwig Heinrich Edler von Mises fue un economista austriaco de origen judío, historiador, filósofo y escritor liberal clásico que tuvo una influencia significativa en la escuela austriaca de economía y el moderno movimiento libertario. Según sus palabras, el problema es siempre el mismo, o el gobierno o el mercado. No hay una tercera vía. Mises nació el 29 de septiembre de 1881 en la ciudad de Lemberg, en Galicia, donde residía entonces su padre, un ingeniero civil vienés que trabajaba para los ferrocarriles austriacos. Tanto el padre como la madre de Mises venían de ilustres familias vienesas. El tío de su madre, el doctor Joachim Landau, fue diputado del Partido Liberal en el Parlamento austriaco. Uno de los economistas y filósofos sociales más notables del siglo XX, Ludwig von Mises, en el curso de su larga y muy productiva vida, desarrolló e integró una ciencia deductiva de la economía basada en el axioma fundamental de que los seres humanos actúan intencionadamente para alcanzar objetivos deseados. Aunque su análisis económico estaba en sí mismo libre de valores, en el sentido de que eran irrelevantes los valores defendidos por los economistas, Mises concluía que la única política económica viable para la raza humana era una política de laissez-faire, dejar hacer, sin restricciones, de mercados libres y de un ejercicio sin intromisiones del derecho a la propiedad privada, con un gobierno estrictamente limitado a la defensa de la persona y la propiedad dentro de su área territorial. Pues Mises fue capaz de demostrar, que la expansión de los mercados libres, la división del trabajo y la inversión de capital privado es la única vía posible para la prosperidad y el florecimiento de la raza humana. B. Que el socialismo sería desastroso para una economía moderna porque la ausencia de propiedad privada de tierra y bienes de capital impide cualquier tipo de precios racionales o estimación de costes. Y C. Que la intervención pública, además de obstaculizar y perjudicar al mercado, resultaría contraproducente y acumulativa, llevando inevitablemente al socialismo, salvo que se derogaran toda la gama de intervenciones. Manteniendo estas opiniones, ateniéndose a la verdad indomablemente ante un siglo cada vez más devoto del estatismo y el colectivismo, Mises se hizo famoso por su intransigencia en insistir en un patrón oro no inflacionista y en el laissez-faire, dejar hacer. Excluido en la práctica de cualquier puesto universitario asalariado en Austria y luego en Estados Unidos, Mises siguió su destino valerosamente. Como asesor económico principal del gobierno austríaco en la década de 1920, Mises consiguió por sí solo rebajar la inflación austríaca y desarrolló su propio seminario privado, que atrajo a los más destacados economistas, sociólogos y filósofos jóvenes de toda Europa. Como fundador de la Escuela Neo-Austríaca de Economía, la teoría del ciclo económico de Mises, que culpaba de la inflación y las depresiones al crédito bancario inflacionista estimulado por los bancos centrales, fue adoptada por la mayoría de los economistas más jóvenes en Inglaterra a principios de 1930 como la mejor explicación de la Gran Depresión. Tras huir de los nazis a Estados Unidos, Mises realizó aquí su trabajo más importante. En más de 2 décadas de enseñanza, inspiró una emergente escuela austríaca en Estados Unidos. El año después de que Mises muriera en 1973, su seguidor más distinguido, Hayek, recibió el Premio Nobel de Economía por su trabajo que desarrollaba la teoría del ciclo económico de Mises a finales de la década de 1920 y la de 1930. Tras entrar en la Universidad de Viena al empezar el siglo como un intervencionista de izquierdas,
el joven Maisis descubrió los principios de economía política de Karl Menger, la obra fundadora de la Escuela Austriaca de Economía, y se convirtió rápidamente al énfasis austriaco sobre la acción individual, en lugar de las irreales ecuaciones mecánicas como unidades de análisis económico, y a la importancia de una economía de libre mercado. En su primera gran obra, La teoría del dinero y del crédito, 1912, Maisis realizó lo que se había considerado una tarea imposible: integrar la teoría del dinero dentro de la teoría general de la utilidad marginal y el precio, lo que ahora se llamaría integrar la macroeconomía en la microeconomía. Como von Bauer y sus demás colegas austríacos no aceptaron la integración de Maisis y permanecieron sin una teoría monetaria, se vio obligado a actuar por sí solo y fundar una escuela neo-austriaca. En su teoría monetaria, Maisis recuperaba el principio mucho tiempo olvidado de la escuela británica de la divisa, preeminente hasta la década de 1850, de que la sociedad no se beneficia en absoluto de ningún aumento en la oferta monetaria, que una mayor dinero y crédito bancario solo causan inflación y ciclos económicos y que por tanto la política del gobierno debería mantener el equivalente a un patrón oro 100%. Maisis añadía a esta idea los elementos de su teoría del ciclo económico, que la expansión del crédito por los bancos, además de crear inflación, hace inevitables las depresiones al causar malas inversiones, es decir, induciendo a los empresarios a sobreinvertir en órdenes superiores de bienes de capital, máquina, herramienta, construcción, etc., y a infrainvertir en bienes de consumo. El problema es que el crédito bancario inflacionista, cuando se presta a empresas, se disfraza como pseudoahorro y hace creer a los empresarios que hay más ahorros disponibles para invertir en la producción de bienes de capital de los que los consumidores están dispuestos realmente a ahorrar. Por tanto, un auge inflacionista requiere una recesión, que se convierte en un proceso doloroso pero necesario por el que el mercado liquida inversiones poco sólidas y restablece la estructura de inversión y producción que mejor satisface las preferencias y demandas del consumidor. Maisis y su seguidor, Hayek, desarrollaron esta teoría del ciclo durante la década de 1920, sobre la cual Maisis fue capaz de alertar a un mundo despreocupado de que la muy proclamada nueva era de prosperidad permanente de la década de 1920 era una impostura y de que su inevitable resultado sería el pánico bancario y la depresión. Cuando Hayek fue invitado a enseñar en la London School of Economics en 1931 por un influyente exalumno del seminario privado de Maisis, Lionel Robbins, Hayek fue capaz de convertir a la mayoría de los jóvenes economistas ingleses a esta perspectiva. En un rumbo hacia el enfrentamiento con John Maynard Keynes y sus discípulos en Cambridge, Hayek demolía el tratado sobre el dinero de Keynes, pero perdió la batalla y la mayoría de sus seguidores ante la marea de la revolución keynesiana que arrasó el mundo académico después de la publicación de la teoría general de Keynes en 1936. Las prescripciones políticas para los ciclos económicos de Mises Hayek y de Keynes son absolutamente opuestas. Durante un periodo de auge, Maisis aconsejaba el fin inmediato de toda expansión del crédito bancario y la moneda y, durante una recesión, aconsejaba un estricto laissez-faire, permitiendo a las fuerzas de reajuste de la recesión trabajar por sí mismas tan rápido como sea posible. No solo eso, para Maisis la peor forma de intervención sería impulsar al alza precios o salarios, causando desempleo, aumentar la oferta monetaria o aumentar el gasto público para estimular el consumo. Para Maisis,
La recesión era un problema de escasez de ahorro y exceso de consumo y era por tanto importante estimular el ahorro y la economización en lugar de lo contrario, de recortar el gasto público en lugar de aumentarlo. Está claro que a partir de 1936 Macy's estaba totalmente en contra de la moda mundial en política macroeconómica. El socialismo-comunismo había triunfado en Rusia y buena parte de Europa durante y después de la Primera Guerra Mundial y Macy's se vio obligado a publicar su famoso artículo, El cálculo económico en la comunidad socialista, 1920, en el que demostraba que a un consejo planificador socialista le sería imposible planear un sistema económico moderno. Además, no funcionaría ningún intento de mercados artificiales, ya que un verdadero sistema de precios y costes requiere intercambio de títulos de propiedad y por tanto de propiedad privada de los medios de producción. Macy's desarrollaba el artículo en su libro Socialismo, 1922, una crítica completa filosófica y sociológica, además de económica, que sigue siendo la demolición más completa y devastadora del socialismo nunca escrita. Socialismo de Macy's convenció a muchos eminentes economistas y filósofos sociales para que abandonaran el socialismo, incluyendo a Hayek, el alemán Wilhelm Röpke y el inglés Lionel Robbins. En Estados Unidos, la publicación de la traducción al inglés de Socialismo en 1936 atrajo la admiración del eminente periodista económico Henry Hazlitt, que lo reseñó en el New York Times y convirtió a uno de los más conspicuos y eruditos compañeros de viajes de los comunistas estadounidenses del momento, J.B. Matthews, a una postura misesiana y una oposición a todas las formas de socialismo. A los socialistas en toda Europa y Estados Unidos les preocupó el problema del cálculo económico bajo el socialismo durante unos 15 años, declarando finalmente el problema resuelto con la promulgación del modelo de socialismo de mercado, del economista polaco Oskar Lange en 1936. Lange volvió a Polonia después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a planificar el comunismo polaco. El colapso de la planificación socialista, en Polonia y los demás países comunistas, en 1989, dejó enormemente avergonzados a los economistas del poder de todo el espectro ideológico, que habían aceptado la solución de Lange. Algunos socialistas importantes, como Robert Heilbrunn, tuvieron la dignidad de admitir públicamente: Macy's tenía razón, todo el tiempo. La frase Macy's tenía razón fue el título de un panel en la reunión anual de 1990 de la Southern Economic Association en Nueva Orleans. Si el socialismo era una catástrofe económica, la intervención pública no podía funcionar y tendería a llevar inevitablemente al socialismo. Macy's desarrolló estas ideas en su crítica del intervencionismo, 1929, y expondría su filosofía política del liberalismo de laissez-faire, en su Liberalismo, 1927. Además de posicionarse en contra de todas las tendencias políticas del siglo XX, Macy's combatió con igual fervor y elocuencia las que consideraban desastrosas tendencias filosóficas y metodológicas dominantes en la economía y otras disciplinas. Estas incluían positivismo, relativismo, historicismo y polilogismo, la idea de que cada raza y género tiene su propia lógica y por tanto no puede comunicarse con otros grupos, y todas las formas de irracionalismo y negación de la verdad objetiva. Macy's también desarrolló lo que consideraba la metodología apropiada de la deducción económica teórico-lógica a partir de axiomas evidentes, a la que llamó praxeología,
y realizó críticas mordaces hacia la creciente tendencia en la economía y otras disciplinas a reemplazar la praxeología y la comprensión histórica con modelos matemáticos y manipulaciones estadísticas no realistas. Tras emigrar a Estados Unidos en 1940, los dos primeros libros de Maísis en inglés fueron importantes e influyentes. Su gobierno omnipotente, 1944, fue el primer libro que se enfrentó a la visión marxista entonces prevaleciente de que el fascismo y el nazismo fueron impuestos a sus naciones por las grandes empresas y la clase capitalista. Su burocracia, 1944, fue un análisis todavía no superado de por qué el funcionamiento del gobierno debe ser necesariamente burocrático y sufrir todos los males de dicha burocracia.